¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Contento por estar compartiendo con ustedes esta hermosa mañana y qué deseo de que el Señor pueda bendecirnos a ambos, a mí compartiendo, pero también a ambos en la reflexión de la palabra de Dios. Estamos en lo que podría ser un aterrizaje importante en cuanto a las bienaventuranzas. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son sal, ustedes son luz. Y es importante considerar que todo este ser del cristiano va ligado al carácter mismo del discípulo de Cristo. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por permitirnos poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y que cautivos a Él, Señor, podamos aprender y ser transformados. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En alguna ocasión, durante mucho tiempo, había una expresión que decían: oye, ¿eres cristiano de la secreta o qué? ¿Por qué? Porque su vida no evidenciaba nada del carácter de Cristo. Algunos decían que traían escondido por aquí su credencial de la secreta. Cuando Jesús, en el versículo 13, afirma lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando llevamos a este pensamiento, debemos considerar, mis hermanos, que la comunidad en Cristo es una comunidad que debe ser completamente convencida y comprometida con este concepto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para poder contener que aquello de lo que en el mundo se está echando a perder. Como la carne, cuando se va pudriendo y apesta. La función de los discípulos de Cristo es impedir que este proceso continúe en el mundo que nosotros vivimos. Es claro que Dios ha puesto otros medios, otras formas para contener esta circunstancia. El mundo no es más malo porque Dios no lo permite. La naturaleza humana, pecadora, continuamente va de mal en mal y peor. Pero Dios ha puesto elementos importantes que son parte de esa gracia común. ¿De qué estamos hablando? Pues Dios ha puesto elementos como justicia en el ser humano, verdad en el ser humano, que forman parte de la imagen con la que fue creado. Y a través de esto se formaron sociedades de leyes, se formaron el Estado, el gobierno, aún la familia, bajo los principios de Dios, se constituyen en una forma de poder detener esa corrupción que se va desarrollando. No obstante, Dios quiere que nosotros seamos un elemento de poder para hacer un brazo a través de él, de la sal, ¿sí? Es decir, ser la sal del mundo, para poder impedir que una sociedad apartada de él, apartada de sus principios y sus valores, se corrompa más, ¿sí? Y para esto quiere usar Dios a su pueblo. En otras palabras, somos el desinfectante moral de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene ciertas morales, pero estas morales las ha negociado, ¿sí?, a sus propios intereses, a su propia maldad. No se me olvida en alguna ocasión platicando con el que era el director del sistema de justicia en un sentido del país,
todos los ministerios daban cuentas a él. Él decía en una conferencia que la verdad era negociable, que los principios son negociables. Y yo recuerdo que lo interpelé aquella vez y le dije, ¿cómo es posible que podamos negociar los principios? Por eso estamos como estamos. Así que, amigos, amados, nosotros tenemos que entender que el llamado del Señor Jesucristo al decir, ustedes son la sal, es importante que consideremos que nuestra función requiere efectividad, como la sal misma. Cuando la sal pierde efectividad, es decir, cuando ya pierde su facultad de salar, aunque el cloruro de sodio, que es la base de la sal, es un compuesto químico muy estable, cuando éste se mezcla y se revuelve, poco a poco va perdiendo su capacidad, al punto de volverse en un polvo blanco, que aunque parece sal, no sirve para lo que fue puesto. Así que cuando hablamos de este compuesto químico tan conocido que es la sal, debemos hablar que la misma tiene que cumplir con sus funciones para ser útil. Porque si no, no pasarían de ser simplemente un compuesto de polvo que aparenta ser, pero no cumple su función. En otras palabras, amados, el cristiano debe ser efectivo. El cristiano, a semejanza de Jesucristo, debe cumplir las funciones para lo que fue puesto en nuestra sociedad. Si fuimos puestos en una posición de gobierno, debemos no ser parte de lo que muchas veces se conoce y ha evidenciado en muchos gobiernos de problemas de corrupción. Si somos padres, tenemos que ser padres que reflejan verdad. Si somos esposos, debemos hablar con verdad. Debemos ser parte de una familia. Es decir, nuestra vida de sal se va a cada área de nuestras vidas. No podemos permitir que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos amoldemos social y culturalmente al mundo. No, para nada. Tenemos que ser diferentes. No debemos de permitir que el mundo nos absorba, nos tome. El apóstol Pablo, de alguna manera, una de las exhortaciones que hace, y si quieren buscarlo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, la exhortación que Pablo hace en Romanos 12 es muy ad hoc a lo que estamos platicando el día de hoy. Dice, así que hermanos, 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, el ser sal tiene que ver que nosotros no tomemos la forma que el mundo da, sino al contrario, que aquella forma que en Cristo se nos es dada en su palabra, el ser como Él, como discípulo de Él, ¿sí? Es la que debe ser nuestra bandera como hijos de Dios, para que este mundo pueda conocer al Dios que nosotros conocimos en Jesucristo. Amados, algo elemental. Y Lloyd Jones dice, la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje. Si bien al comienzo quizás los
lo odie. Amados, si no lo hacemos así, es decir, de otro modo, si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Podemos también ser desechados como sal insípida, echada para ser pisoteada por los hombres. Y vaya, qué descenso, ¿verdad? ¿Cómo está siendo tu vida hoy? ¿Realmente la gente te conoce como hijo de Dios en el sentido de tu testimonio, tu forma de hablar, en tu hogar, tu trabajo, en la calle? ¿Haces la diferencia? ¿Logras impedir que en derredor tuyo camine más la corrupción? Si es así, bienaventurado eres. Eres parte de este cuerpo de discípulos. Si no, yo te animo a reflexionar. ¿Qué sigues? ¿A quién sigues? ¿Y en quién vives? ¿Qué te parece si podemos orar? Y reflexiona. ¿Eres sal o has perdido tu sabor? ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por haber hablado en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones para tu gloria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.